Este, aquí. Ok. Están, al final me quedo un ratico con los delegados, 5 minutos. Ok, chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Bueno, vean, este tema que les voy a dar es el tema de cisticercosis, neurocisticercosis. Este es otro de los mitos y realidades de la parasitología. El famoso parásito del cerdo que se mete en el cerebro. No se puede comer carne de cerdo porque el parásito del cerdo se mete en el cerebro y entonces produce un parásito que está allí. Esa parasitosis en parte es real. Se llama cisticercosis, neurocisticercosis cuando es en el cerebro. Pero vamos a ver cuáles son los mitos y cuáles son las realidades. ¿Ok? Para ello, necesitábamos obligatoriamente el tema anterior, que es el tema de los céstodos. Ese tema los vamos a ver esta noche, a petición de los muchachos que, bueno, que tienen examen igual que ustedes de micro y entonces ellos querían estudiar micro porque no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, necesito algunos conceptos de los céstodos y en especial de las tenias para poder explicarle la cisticercosis. Pero en principio, los céstodos, que es el otro grupo de parásitos digenea platelmintos, los platelmintos se dividen en céstodos y tremátodos. Los tremátodos ya los vimos. Vimos el esquistosoma, familia esquistosomatidae, vimos la familia Plagiorgide, vimos las fasciolas y el grupo de la fasciolopsis y eso, y vimos el grupo de la familia Trematidae, que es el Paragónimos o Paragonomide, ¿ok? Todos esos son tremátodos, digenea. Por el otro lado están los céstodos, los gusanos planos, segmentados, que tienen unas características particulares. Ellos tienen como, eh, ellos tienen como fases evolutivas huevos, tienen unas especies de proglótides, ¿ok? Tienen larvas y tienen los adultos. Tienen huevos, tienen larvas y tienen los adultos. Los dos temas que vamos a ver, que es cisticercosis e hidatidosis, son enfermedades larvarias de los céstodos. Repito, los dos temas que vamos a ver son enfermedades larvarias de los céstodos, o sea, la fase evolutiva etiopatogénica de estas dos enfermedades son las larvas de los céstodos, no son los adultos. ¿Ok? ¿Cuál es la fase etiopatogénica de los dos temas que vamos a ver? Vamos a preguntarle aquí a Kelly, que está en línea. Ajá, entonces no están escuchando la clase, ¿no? Preguntó que cuál es la fase etiopatogénica. De estas enfermedades que voy a decir, que voy a disertar hoy. Ajá, ¿cuál es la fase, Kelly, etiopatogénica? La acabo de decir. No logré escuchar, disculpe. Ah, bueno, entonces
Si no están pendientes y se van a montar y simplemente no están pendientes, es preferible que se salgan del chat. ¿Ok? Porque entonces no hacemos nada parándonos a esta hora. Yamina, Buenos días, Doc. ¿Es la larva? es la larva. O sea, hoy vamos a ver enfermedades larvarias. Y en el libro de Atías hay un tema de enfermedades larvarias. O sea, todos los parásitos cuya fase evolutiva etiopatogénica son las larvas. ¿Ok? Próxima. Próxima. ¿Quién está pasando las láminas? Buenos días, doctor Andrea. Hola. Muévelo, pues. Ok, dale, yo te voy a ir mencionando, dale. Aguántala ahí. Ok, entonces vean, ya vimos todos los tremátodos. Estamos viendo los platelmintos y vimos los tremátodos, que eso ya lo vimos hasta ahorita. Dale la próxima. Y ahora vamos a ver los céstodos. Próxima, Pedro. Los céstodos se dividen a su vez en dos órdenes, el ciclofilide y el pseudofilide. Eso va a depender si tienen algunas estructuras anatómicas. Dentro del grupo de los ciclofilide, ¿ok? Que tienen 4 ventosas, ahí vamos a tener 3 familias importantes. La familia Tenide, que son las tenias, la familia Hymenolepide, que son las tenias de las ratas, y la familia Dilepide, que son los Dipilidium, que son una especie de céstodos de los perros. Y por el otro lado, en el orden Pseudofilide vamos a tener los Diphyllobotrium, que tienen como hospedadores los peces. Entonces, del lado de las tenias vamos a tener hospedadores como el cerdo, lo pueden ver allí, o sea, el ganado porcino, el ganado bovino, como hospedadores intermediarios. Y en el caso del Echinococcus, que es una tenia de los perros y produce equinococosis en los perros, las larvas de la Echinococcus producen en los humanos una enfermedad larvaria que se llama hidatidosis. Produce una enfermedad larvaria que se llama hidatidosis. Y en el caso de las tenias solium, produce una enfermedad larvaria en los humanos que se llama cisticercosis. ¿Ok? Agustín Alejandro, ¿cómo se llaman las enfermedades larvarias que se producen por la Echinococcus? Por equinococos me dijo, correcto. Ajá. ¿Cómo se llama la enfermedad larvaria que produce el Echinococcus? Hidatidosis, hidatigosis, creo que había escuchado. Lo Hidatidosis. acabas de decir, pero no escuché bien la terminología, pero es por ahí, hidatigosis Se aproximadamente. llama hidatidosis, perfecto. Y la enfermedad larvaria de las tenias se llaman cisticercosis. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? En la noche vamos a ver las enfermedades de los adultos, de las tenias y de las himenolepis, que es la familia Tenidae, que era el tema que correspondía hoy en la mañana. Eso lo vamos a ver en un meet en la noche, a petición del grupo. Muy bien, ahora vamos a avanzar. Avánzame en las láminas. Pedro, ¿estás dormido? No, doctor, no soy yo que está pasando la lámina, es Andrea. Bueno, Andrea, ¿dónde está Andrea? Ok, Andrea, avanza otra.
Ok, estas son características generales de los platelmintos. Avanza. Ok, aguántalo ahí. Vean, esto que está aquí es el ciclo de las tenias, de la tenia solium y de la tenia saginata. Dos tenias que son antroponóticas. Eso lo vamos esa es la clase de la noche. Pero hay una tenia que su hospedador intermediario es el cerdo, que se llama tenia solium, y hay una tenia que el hospedador intermediario es el ganado bovino. Dale otra, Andrea. Esta se llama tenia saginata y su hospedador intermediario es el ganado bovino, o sea, las vacas. Echa para atrás. Y esta que está aquí se llama la tenia solium y el hospedador intermediario es el ganado porcino, o sea, los cerdos. Esta es la que produce la enfermedad en el cerebro, que su larva en el cerebro se llama neurocisticercosis. Yo no les voy a explicar mucho el ciclo de la teniosis, sino brevemente para que puedan entender lo de la neurocisticercosis. Ahora avanza, Andrea. Hasta que yo te diga. Hasta que aparezca cisticercosis. Ahí, echa para atrás, una para atrás, ahí. Entonces, la cisticercosis es una enfermedad larvaria de las tenias, o sea, la fase evolutiva etiopatogénica es la larva, porque cuando la fase evolutiva etiopatogénica es el adulto, la enfermedad se llama teniosis. Teniosis. Cuando la enfermedad la produce la larva, la fase evolutiva etiopatogénica es la larva de la tenia solium, porque la tenia saginata no produce enfermedad larvaria. La tenia saginata no produce enfermedad larvaria. Victoria, no, aquí no aparece el apellido de Victoria, pero tiene como una tortuguita allí en el icono. ¿Me Sí, copia? doctor. Sí, dígame. ¿Cuál es la enfermedad larvaria de la tenia saginata? ¿No es la cisticercosis? ¿Cuál es la enfermedad larvaria de la tenia solium? Ay, no sé, profesor. Entonces, No entendí esa parte. ajá, entonces, ponme la lámina otra vez. Las láminas que no las veo. ¿Qué pasó? Tengo que echar para atrás. O sea, no ve nada, doctor. No ve O sea, ninguna de las los diapos. veo todos ustedes. Esto se movió y ahora no veo las láminas. Ya va. Ya va. Ya presenté. No sé. ¿Qué pasó? Ajá, ahora sí. No sé, ahora los veo a ustedes, pero no veo las láminas. O sea, no veo Las ve ahora. O sea, las veo cuando pongo esto chiquito. Qué fastidio, vale. Ya va. 26 más. O sea, los estoy viendo. Ahora sí, ya. Ok. Pásame la próxima. Entonces, existen dos tenias de la familia Tenidae. La familia Tenidae tiene la tenia solium, cuyo hospedador intermediario es el cerdo,
y el hospedador definitivo es el hombre, y la Taenia saginata, cuyo hospedador intermediario es el ganado bovino, las vacas, y el hospedador definitivo es el hombre. En las tenias, el hospedador definitivo es el hombre. Esto es una enfermedad dieteroxénica. Tiene dos hospedadores. Un hospedador definitivo que es el hombre, y por eso es una antroponosis, y un hospedador intermediario, que en el caso de la Taenia saginata es el ganado bovino, es la vaca. Y en el caso de la Taenia solium es el ganado porcino, esa foto que están ahí viendo. Eso se llama Taenia solium. Yanina, Dígame, Doc. Yanina, ¿cuál es el nombre de la Taenia cuyo hospedador intermediario es el cerdo? La tenía Solium. La Taenia solium. ¿Y el hospedador definitivo? El ganado porcino y el ser humano porque es dieteroxena. No, escucha bien. ¿No? Ok. Escucha bien. El ser humano siempre es el hospedador definitivo. Ok. Y en la Taenia solium, el hospedador intermediario es el cerdo. Ok. Y en la Taenia saginata, el hospedador intermediario es la vaca. Ok. Ok. Ahora nos vamos a centrar en la Taenia solium. Nos vamos a centrar en la Taenia solium. ¿Ok? Andrea, ¿en qué nos vamos a centrar? En la solium. En la solium no, en la Taenia solium. Ajá, la Taenia solium. Ok, chévere, muy bien. La Taenia solium es la que produce la neurocisticercosis, que es la enfermedad del cerebro del cerdo, que ya van a ver que la cosa no es así. Vamos a quebrar un mito y a colocar una realidad. Vamos a quebrar un mito y a colocar una realidad. Ok, entonces vean, el ciclo es el siguiente, para que ustedes entiendan. El hospedador definitivo es el hombre, el humano, que tiene la Taenia en el intestino, la Taenia solium. Y cuando el ser humano, que es el único hospedador definitivo, porque esto es una antroponosis, esta enfermedad no la padecen otros animales, sino el humano, y el cerdo es el hospedador intermediario. El humano va a expulsar huevos de Taenia solium. Esos huevos son ingeridos, como ustedes los ven allí, por un cerdo. Al ser ingeridos por el cerdo se come los huevos y esos huevos tienen un embrión hexacanto dentro, tienen un embrión hexacanto. Y esos embriones hexacanto llegan hasta el intestino, se meten por la circulación y llegan hasta el corazón del cerdo, llegan hasta la musculatura del cerdo, hacen su ciclo allí, que es aproximadamente como mes y medio, y entonces se enquista una larva. Esa larva se llama larva cisticercoide. Esa larva se llama larva cisticercoide. Antes, en libros viejos, eso se llamaba Cysticercus bovis o Cysticercus celuloso, que aparece ahí en esa lámina que yo tengo ahí, que es una lámina del libro del doctor Icañez, una larva vieja. ¿Ve? Ya eso no se utiliza. Ya no se habla de Cysticercus bovis y de Cysticercus celulosa, porque eso es el nombre de la larva de la Taenia solium. Entonces es una larva cisticercoide. Esa larva cisticercoide se enquista en la carne del cerdo
¿ok? Se enquista en la carne del cerdo. Y cuando alguien come un pedazo de cerdo, se come la larva, ¿ok? Y a la persona le da una teniosis, o sea, la enfermedad del adulto, ¿ok? Ese es el ciclo de la Taenia solium. Es el ciclo de la Taenia solium. La larva está en el cerdo que la adquirió porque comió pupú humano. Comió pupú humano de un humano que tenía una teniosis y estaba expulsando huevos de Taenia solium. Si expulsa huevos de Taenia saginata, no pasa nada. Si expulsa huevos de Taenia saginata, no pasa nada. Tienen que ser huevos de Taenia solium. Fabiana. Dígame, doctor. Hola, Fabiana. ¿Estás despierta? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Fabiana. ¿Ya estudiaste todo lo de micro, Fabiana? ¿Me escuchaste? No, doctor, ¿qué digo? Fabiana, para que el cerdo se infecte de cisticerco, ¿qué tiene que ingerir? Las heces humanas Las heces humanas, ¿con qué fase evolutiva? con el huevo. Con el huevo. Cuando se come el huevo de un humano que tenía una teniosis, le va a dar al cerdo cisticercosis, va a tener quistes de cisticerco. Muy bien, está perfecto. Vamos bien entonces. Ya va. Aquí me regresé, ahora no hallo cómo echar para atrás otra vez para ver las láminas. Me pasa lo mismo otra vez. Ponme las láminas. Aquí está. Ok, chévere. Entonces, me siguen hasta aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Me sigue Victoria solamente. ¿Qué pasa? Ajá, me sigue Pedro, me sigue Agustín. Ok, viste, está bien, chévere, maravilloso. Ok, seguimos. ¿Qué pasa cuando en algún momento una persona que tenga una teniosis por Taenia solium, defeque y haya huevos de Taenia solium, y en vez de que esos huevos se los coma un cerdo, se los coma un humano? ¿Qué pasa cuando nosotros nos comportamos como hospedadores intermediarios accidentales? Es decir, que en vez de ser el cerdo el que se coma las heces humanas con huevos de Taenia solium, entonces al humano le va a dar cisticercosis. Al humano le va a dar cisticercosis, porque en vez de ser cerdo, come heces humanas que tienen huevos de Taenia solium. Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo no está. Arnaldo está. Arnaldo a la 1. Arnaldo a las 2. Ok. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Por favor. Andrea, repítele la pregunta. Doctor, ¿me repite que se entrecortó? Bueno, mano, entonces estamos perdiendo el tiempo hoy aquí en la mañana, porque es que si no están escuchando, yo no voy a seguir haciendo esfuerzo con ustedes.
que se la vean por YouTube entonces. ¿Ok? Arnaldo, ¿cómo hace un humano para infectarse de una cisticercosis? Ya, con el huevo. Comiendo el huevo ¿de dónde? ¿De dónde va a originarse ese huevo? ¿Se come las heces con el huevo? ¿Las heces de quién? Humanas. Las heces humanas. Correcto. Las heces humanas. Entonces vean, muchachos. Vean. Mito y realidad. No se infecta a alguien de neurocisticercosis si come carne de cerdo. Tiene que comer heces humanas de un paciente infectado con una teniosis. O sea, usted se puede comer toda la carne de cerdo infectada con el parásito de la tenia y a usted no le va a dar cisticercosis. Tiene que comer el huevo humano para que le dé la enfermedad del cerebro del cochino. ¿Copiaron? Sí. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces ya quebramos un mito con una realidad. ¿Qué pasa cuando un humano se comporta como un hospedador intermediario? Come heces con huevos de larva de Taenia solium. Le va a pasar lo mismo que el cerdo. Esa larva va a entrar a su cuerpo, va a llegar a intestino, de ahí va a salir el embrión hexacanto, va a viajar por el torrente sanguíneo humano y va a llegar o al ojo o a los músculos estriados o al cerebro. Si llega al ojo, le va a dar una cisticercosis ocular. Si llega a los músculos, le va a dar una cisticercosis muscular. Y si llega al cerebro, que es lo más delicado, le va a dar una cisticercosis cerebral o neurocisticercosis. El adulto de la tenia, ustedes lo ven ahí en esa foto, vean. Por eso es que necesitaba la clase anterior, porque los adultos tienen la parte proximal que se llama el escólex, que es eso que está arriba, que ustedes ven allí que tiene 4 ventosas y tiene una corona. Esa es la parte proximal de la tenia, ¿ok? Después viene el cuello y después vienen unas estructuras que son hermafroditas que se llaman proglótides. Los proglótides están pegados uno detrás del otro y esos proglótides unidos se llama el estróbilo. Eso lo vamos a ver esta noche. Pero ¿qué pasa? El huevo, el embrión hexacanto, la larva, perdón, que se llama la larva cisticercoide. Dame una próxima. Dame la próxima lámina, porfa. A ver si está ahí. Ajá, vean ahí. Eso que está en la lupita, que dice número 4, es una larva cisticercoide, lo que antes se llamaba Cisticercus celulosa. Ahora son larvas de tenia, larvas cisticercoides. Dentro de la larva está el escólex, o sea, la parte proximal del parásito, que tiene las 4 ventosas y la corona de ganchos. Eso lo vamos a ver esta noche cuando nos expliquen la morfología del adulto de las tenias. Pero es muy importante que ustedes entiendan esto
para el diagnóstico. Próximo. Entonces véanlo aquí, véanlo aquí. Esto es un escólex de un adulto. Y ahí arriba está un huevo. Vean que tiene 4 ventosas. Vean que arriba tiene una coronita de ganchos, o son unos ganchitos. Próximo. Este es la larva cisticercoide, lo que antes se llamaba Cysticercus celulose. Si ustedes ven la parte de arriba, eso es una imagen, una infografía. Y lo que ven abajo es uno real. Puede medir 1 centímetro, puede medir 1,5 centímetros. ¿Ok? Es aperlado, parece una perlita, como una bombita de agua transparente. Pero lo blanco que ustedes ven allí es lo que está arriba y es el escólex de la larva. Es el escólex de la larva. Me interesa enormemente que entiendan esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el diagnóstico del paciente. Y a su mano derecha está un corte histológico. Ajá, ahí ese. Es un corte histológico de lo que ustedes están viendo allí. Si ustedes les preguntan, dale una próxima para ver, la próxima que viene. Ahí está, ve, ahí está. Vean, eso es un corte de cerebro. Las flechitas son las larvas cisticercoides dentro del cerebro. Las flechitas son las larvas cisticercoides dentro del cerebro. Y si le pudiéramos hacer una ampliación, veríamos dentro del cerebro, no, la de abajo, la de abajo. Esa, la de abajo. Esa. Amplíala lo más que pueda. La flecha del lado derecho, no. Esa no, la flecha del lado derecho. Esa del lado izquierdo, hijo. Esa. Trata de ponerlo un poquito más grande. Ajá, y céntrala. Ahí, déjala ahí. Eso que ustedes que ven ahí, eso es una tomografía. Y ahí, eso es la larva cisticercoide. Y la flechita que ustedes ven ahí es el escólex de la larva. ¿Ok? Eso es importantísimo para poderles explicar el método diagnóstico. ¿Ok? Chévere. Vuelve a poner normal. Entonces vean. Imagínense ustedes que hay todo el ciclo. Ajá, ponme esa de abajo, está buenísima. Esa es una foto, es una tomografía axial donde ustedes pueden ver los diferentes neurocisticercomas y en algunos ven el escólex, que es como una lengüita que se ve dentro del espacio negro vacío, ven un punto blanco. Ese punto blanco es el escólex, ¿ok? Creo que esto es una tomografía con doble contraste, ¿ok? Próxima. Ok, entonces vean lo siguiente. Para hacer el diagnóstico no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos como hospedadores intermediarios. Quiere decir que la fase evolutiva, que es la larva, no va a salir por las heces cuando nosotros somos hospedadores intermediarios. Cuando somos hospedadores definitivos, nos va a dar una teniosis y la larva sí va a salir por las heces. ¿Ok? Perdón, el huevo va a salir por las heces. Pero cuando nos comportamos como hospedadores intermediarios, vamos a tener la larva cisticercoide dentro de nuestro cuerpo y no va a salir. Entonces, la única manera de diagnosticarla, que un paciente tenga una neurocisticercosis,
es por la presentación clínica del paciente, la clínica que presente y luego estudios de imágenes o estudios serológicos, es decir, de sangre, para ver si hay anticuerpos. Esa es la manera de diagnosticarlo. Pero como no es tan fácil diagnosticarlo, entonces un investigador italiano creó un protocolo que se llama el protocolo de Del Bruto, porque así se llamaban los investigadores. Yo les voy a enseñar el protocolo de Del Bruto, les voy a preguntar el protocolo de Del Bruto, ¿ok? Porque ese es el protocolo con el cual hacemos diagnóstico. Como les acabo de decir, yo les comenté que tenía un caso clínico que fui a ver a la paciente, inclusive a la casa, porque en el hospital le diagnosticaron neurocisticercosis y clínicamente, de acuerdo al criterio de Del Bruto, ese paciente para mí no tenía una neurocisticercosis. Ya estaba haciéndole los estudios serológicos en Caracas y ayer uno de los familiares cercanos me dijo, doctor, era un tumor cerebral que ya tiene metástasis en otras partes. Entonces, era exactamente lo que yo le había dicho. ¿Por qué? Porque no cumplía con los criterios de Del Bruto. Además, no tenía la clínica clásica. Pero lo que usted no sabe no lo puede diagnosticar o lo confunde con otra cosa. Próxima. Ok, estas son algunas láminas, algunos estudios de imágenes donde no se ve el escólex. No se ve el escólex. Próximo. Entonces vean. El diagnóstico es clínico epidemiológico. Clínico epidemiológico. Personas que están relacionadas con crías de cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo es el hospedador intermediario, porque el cerdo produce la teniosis y los humanos que tienen teniosis expulsan huevos y son peligrosos porque nosotros podemos contaminarnos con esos huevos y hacer una cisticercosis. ¿Ok? Entonces tenemos que saber cuáles son las zonas endémicas. Generalmente las zonas endémicas son zonas de cría de cerdos donde los cerdos se alimentan de heces humanas. Cría de cerdos donde los cerdos se alimentan de heces humanas. ¿De qué heces se tienen que alimentar los cerdos para que les dé una cisticercosis? De Ese es heces humano. humanas. De heces humanas. Y cuando nosotros nos infectamos, comemos heces humanas de personas que tengan tenia por Taenia solium, nos va a dar esta enfermedad. De lo contrario, no. Se pueden comer las arepas de cochino que les dé la gana. La cantidad de arepas de cochino que les dé la perra gana. Y nunca les va a dar neurocisticercosis. Lo que les va a dar es una teniosis. Una teniosis, sí. Ahora, si tienen una teniosis, tienen que estar pendientes porque de la teniosis a una neurocisticercosis es cerquita. Porque hasta por autoinfección pueden hacer una teniosis. Pueden hacer una neurocisticercosis. Por autoinfección. Ano, mano, boca. Ano, mano, boca. ¿Ok? Vamos, próxima. Pónganme ahí. Entonces vean, esto está en el libro de Atías, de Atías o de Botero. No me acuerdo, en uno de esos dos. Esto tienen que saberse, eso lo tienen que aprender. Eso lo voy a preguntar, porque estos son los criterios que los van a ayudar. Criterios diagnósticos de Del Bruto, para considerar los mejores establecidos hasta el presente, porque hay cualquier cantidad de diagnosticar, pero es difícil diagnosticar la neurocisticercosis. Fíjense que este caso que yo les estoy mencionando, le habían hecho una serología para tenia y la serología había salido creo que positiva
y por ahí se pegaron de que el paciente tenía una neurocisticercosis. Claro, nunca me consultaron. Nunca consultaron, no tenía epidemiología la paciente. La clínica no era una clínica clásica y de paso, pues la serología no era la apropiada. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios absolutos? El criterio absoluto es saber que el burro es negro porque tengo los pelos en la mano. El criterio absoluto es saber que el burro es negro porque tengo los pelos en la mano. Es decir, puedo ver el parásito, puedo ver la larva. Entonces, si es una cisticercosis ocular, veo la larva por un fondoscopio, como es una de las fotos que están arriba. Una de las fotos que están arriba es un paciente que le están sacando una larva del ojo, se la están extrayendo y ahí se ve la larva y se ve el puntico del escólex. Por cierto que es interesante. Entonces, criterio absoluto 1, demostrar histológicamente el parásito. El criterio 2 es visualización del parásito en el fondo de ojo y el criterio 3, escuchen esto que es importantísimo, una lesión quística que muestre el escólex en la tomografía o en la resonancia. Lesiones quísticas que muestren el escólex. Las lesiones que tenía la paciente que yo les estoy diciendo, no se veía el escólex. No se veía el escólex. Entonces, no se veía el escólex, por un lado. No tenía epidemiología, por otro lado. La clínica no era clásica, por otro lado. Y la serología no era concluyente. Entonces, era difícil. Yo les decía, mira, para mí esto no es una neurocisticercosis. Los criterios mayores son estos tres que están aquí. Una lesión sugestiva de neurocisticercosis en imágenes, pero que no se vea el escólex, es un criterio mayor. O sea, las fotografías que les estuve enseñando arriba, es decir, una imagen con una lesión calcificada, porque estas larvas se calcifican con el tiempo. ¿Ok? Una prueba inmunológica positiva, inmunoglobulina en líquido cefalorraquídeo. Ellos no le hicieron una prueba en líquido cefalorraquídeo, le hicieron una prueba en sangre. Y si le hacen una prueba en sangre, hay reacción cruzada con la teniosis. Puede ser que la persona haya tenido una teniosis. Entonces no es en sangre que se hace en líquido cefalorraquídeo. Y esa paciente tenía la serología en sangre. Y esto, miren, rayos X con imágenes calcificadas. Los criterios menores son estos, ¿ve? Nódulos subcutáneos sin confirmación, calcificaciones punteadas y escuchen esto, manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas sugestivas? Dependiendo dónde esté la lesión en el cerebro. Dependiendo dónde esté la lesión en el cerebro. Si la lesión está en la parte frontal, va a haber entonces trastornos de asociación. Si está alterando algún par craneal, va a haber entonces signos de focalización neurológica, porque esto se comporta como un LOE. Se comporta como un LOE. LOE, L-O-E, lesión de ocupación de espacio. Se comporta como un tumor, como un LOE. Un cáncer de cerebro con un tumor cerebral es un LOE, lesión de ocupación de espacio. Es lo que tiene la paciente que les estoy mencionando. De todas maneras, si para la noche yo consigo los exámenes, yo le digo a los muchachos que me monten las láminas para que ustedes vean, para que vean la clínica y para que vean el resumen de egreso de la paciente. Entonces vean, chicos, pásame la otra. Y tenemos los criterios epidemiológicos. No, pónmelo como la tenía.
tenemos los criterios epidemiológicos. Vean los criterios epidemiológicos, ve. Haber estado o vivir en zonas endémicas. Miren, las zonas endémicas que teníamos para cisticercosis en Venezuela era la zona de Boconó, que ellos crían ganado cerdo, la zona de Carabobo, porque criaban cerdos en las casas, criaban cerdos en corrales en las casas, y como esas casas no tenían letrinas, ellos iban y hacían pupú en el monte, el cochino andaba suelto y se comía el pupú humano. Yo me acuerdo que mi papá me decía que él, que se crió en el Callao, él iba al monte con un palo y una tusa. Iba al monte con un palo y una tusa. La tusa, ustedes no han visto eso que dice en caso de emergencia rompa el vidrio y hay una tusa. La gente antes se limpiaba con una tusa. ¿Ok? ¿Qué es la tusa? Para los que no saben qué es tusa. La tusa es cuando el maíz, cuando usted le quita todos los granos, queda la tusa. Esa tusa era blandita y con eso se limpiaban el fundillo. ¿Ok? Entonces, una tusa y un palo. La tusa para limpiarse y el palo era para espantar a los cochinos, porque los cochinos por el olor del pupú humano iban a comerse el pupú humano. Por eso es que había cisticercosis bastante, ¿ok? Antes. Ahorita, como las producciones de ganado porcino están bien organizadas, están en sitios donde pasa sanidad y todo eso, y las personas que tienen ganado, que tienen cerdos en sus casas, la mayoría tienen letrinas, no los alimentan con heces humanas. Aquí está entonces. Entonces vean, para diagnóstico definitivo, eso se lo van a aprender. Un criterio absoluto, dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos menores y un epidemiológico. Aquí está para diagnóstico probable y para diagnóstico posible. Como se dan cuenta, no es fácil hacer diagnóstico de neurocisticercosis, porque si no, no hubiese este protocolo tan bien estructurado. Próximo. Y hay otra cosa, muchachos, en la parte clínica, ¿cuándo van a sospechar de una neurocisticercosis? En un paciente adulto, anoten eso, en un paciente adulto con primoconvulsión. Un paciente adulto con primoconvulsión. O sea, si ustedes tienen un paciente adulto que nunca ha convulsionado y les hace una convulsión en el adulto, usted tiene que sospechar de un LOE, de una lesión de ocupación de espacio. Y la LOE, una de las LOEs más frecuentes en los adultos es la neurocisticercosis en zonas endémicas. Y la otra más frecuente son los tumores cerebrales de lesiones de ocupación de espacio. Captan. Eso es la clave de esta clase. La clave de esta clase. Lo voy a preguntar esta noche. Esta noche, cuando montemos la clase, lo voy a volver a preguntar. ¿Ok? Así que estudien micro y de las 3 de la tarde hasta la hora que vayamos a dar la clase, que creo que es como a las 7 de la noche, tienen que estudiarse eso. Muy bien, entonces vean, los exámenes complementarios son serológicos. Próximo. Pásala, Andrea. Ok, aquí está el tratamiento, praziquantel y niclosamida. Y si no hay, pueden darle albendazol. A esta paciente le dieron albendazol porque no había praziquantel. Yo tenía praziquantel aquí, pero nadie me llamó. Y aquí están los criterios de curación. ¿Qué pasa cuando le dan praziquantel o le dan albendazol a un paciente que tiene neurocisticercosis? Eso se rompe y hace una gran edema. Por eso tienen que ponerle esteroide al paciente. A esta paciente que les estoy mencionando, le pusieron esteroide y mejoró. ¿Pero por qué mejoró? Porque tenía una lesión de ocupación de espacio que le estaba inflamando el cerebro. El esteroide es para desinflamar el cerebro. ¿Me entiende? Ahí están los estados de prevalencia. Próximo. Y bueno, hasta aquí.
Hasta aquí porque tengo un curso ahorita. Se van a leer la hidatidosis, yo le hablo un poquito de hidatidosis esta noche y terminamos entonces con los céstodos, ¿ok? Las preguntas para esta noche. Entonces, mándenme por favor los delegados un WhatsApp a qué hora va a ser la clase esta noche. Si va a ser a las 7, me avisan para entonces conectarnos nuevamente. A las 7 está bien, doctor. Dale pues, saludos. Saludos. Muchas gracias.